Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos acompañen en otro tema más en Acontecer Médico, tu programa en salud, donde estaremos esta tarde tratando de un problema del que todos, la verdad, creo que padecemos y que son las enfermedades gastrointestinales. Ese es el tema de esta tarde, los que son las enfermedades del sistema o también llamado aparato digestivo. ¿Quién no tiene un problema de gastritis? ¿Quién no tiene un problema de colitis? Bueno, pues esta tarde vamos a hablar sobre esto. Y algo muy importante que les quiero comentar al inicio. Cuando nosotros comemos, ustedes ya lo habíamos comentado antes, no están preparados los alimentos para ser absorbidos. Por lo tanto, se tienen que desdoblar a través de enzimas, a través de todo un proceso que vamos a revisar esta tarde. Queremos que al entender esto, y creemos que al entender esto, tenemos una mayor justificación de cómo sí debemos invertir en nuestra salud, yendo a tiempo con el médico, que en este caso, tanto el gastroenterólogo como el cirujano gastroenterólogo es quien nos va a poder atender de la manera más adecuada. Así que el tema de esta tarde, enfermedades del sistema o del aparato digestivo, así que quédense con nosotros, esperamos sus preguntas, tenemos nuestro correo electrónico y su servidor Ricardo Ursúa le doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Pues efectivamente el estrés, lo que es a veces la mala alimentación que tenemos, la alimentación rica en grasas, en irritantes, pues yo creo que todos padecemos de alguna u otra manera trastornos de lo que es el tubo digestivo. Pero bueno, para ello, qué mejor tener a dos especialistas porque hay grandes soluciones, hay grandes avances también en lo que es las cirugías correctivas o en este caso los estudios preventivos. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a un grupo de médicos, que en esta parte representados por dos de ellos, que se llama Digestión, Consultoría Médica en Trastornos Digestivos. Nos traen una nueva propuesta que se me hace muy interesante porque de alguna manera también requerimos generar un cambio en cómo se aborda y cómo pensamos acerca de los trastornos digestivos. Para ello le doy la bienvenida primeramente pues, al gastroenterólogo y endoscopista, mi estimado doctor Ortiz, pues bienvenido. Ricardo, gracias, buenas tardes. Al contrario, muchísimo gusto que nos acompañen también. Y bueno, el doctor Francisco Muñoz como cirujano general y cirujano con la especialidad en laparoscopía. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos ambos. Bueno, pues el hablar sobre lo que es esta nueva propuesta. Sabemos que en ocasiones los trastornos digestivos se da mucho la automedicación, se da mucho el que también por negocio luego se quiera quitar vesícula, quitar esto. Bueno, aquí me gustaría cuál es la propuesta y quién me lo quiere comentar acerca de lo que es digestión. Nosotros lo conceptualizamos en la misión y visión en la cual representamos nuestro grupo. Nuestra misión es ofrecer atención médica multidisciplinaria con enfoque a la prevención de las complicaciones en trastornos digestivos. Excelente. La visión que tenemos nosotros como grupo es ser un equipo multidisciplinario, líder en el occidente del país, en el impulso de la medicina preventiva en los trastornos digestivos. Qué interesante porque de hecho, bueno, creo que lo platicábamos, Acontecer Médico, nuestra bandera principal es la prevención, es lo que estamos promoviendo, lo que estamos desarrollando en diferentes proyectos, actividades, y qué bueno que ustedes estén en este mismo canal, ¿no? Sí, claro. ¿Tienen más médicos dentro de este grupo multidisciplinario, doctor Ortiz? Como tal, no. Ahorita estamos formando el grupo, somos nosotros dos, estamos invitando a trabajar a algunos compañeros, sin embargo somos un grupo joven, nacimos este año apenas y estamos en expansión. Perfecto. El objetivo es integrar un grupo que pueda ofrecer los servicios tan amplios como se requieran. Claro. No solamente cirugía, no solamente gastroenterología, sino también nutrición, que es una parte muy importante. Por supuesto. En el caso, por ejemplo, de proctología, veía que también ya hay posibilidades de que se integren por ahí. Sí, claro, estamos en pláticas con compañeros de nosotros, pero todavía no hay algo así establecido, claro, ¿no? Pero qué interesante, porque bueno, nosotros hemos comentado muchas veces que hace falta este cambio, esta evolución dentro del área médica. Y la cuestión multidisciplinaria es una situación que no frecuentemente se ve. Y bueno, prueba de ello es que ahorita en este momento creo que es una propuesta muy interesante, muy diferente a lo que ha habido, porque normalmente se trabaja más bien solo.
el especialista trabaja solo, cada quien trae su rollo aparte, y aquí ya es como un trabajo en equipo, que es la propuesta, ¿no? Así es, Ricardo. La propuesta que traemos es darle a conocer a las personas que no tiene que ir con el especialista, que no tiene que ir con el médico cuando está enfermo. Exacto. El paciente muchas de las ocasiones acude y busca servicios de salud cuando se siente mal, cuando ya su cuerpo llegó a un punto en el cual no tolera algo que viene cargando en los últimos meses o en los últimos años. Correcto. Y luego entonces busca una solución a un problema que pudo haberse gestado quizás tiempo atrás, ¿no? Exactamente. La idea que tienen las personas de un médico especialista es, bueno, ya nadie más puede, vamos con él. Ahora voy con él, exactamente. La idea que queremos transmitir es no llegar ahí. Claro. Quizás ante los primeros conatos de enfermedad o de cuando algo no está funcionando al 100% en su cuerpo, buscar el apoyo de alguien con conocimientos para tratar un problema, ¿no? La mayoría de las ocasiones nosotros vemos pacientes que tienen gastritis o colitis de años, ¿no? Y van a la farmacia y te dicen... Exacto. Buscan asesoría en otro lado, ¿no? Claro. Y desde una pastilla de una tienda, desde una pastilla de una farmacia, desde el súper, tómate esto, tómate lo otro, y al momento de que no se resuelven las cosas es cuando buscan atención médica. ¿Es cierto? El objetivo es transmitir a las personas que puede haber una solución antes de llegar ahí. Y no es nada nuevo, esto viene ya dándose desde hace rato. Y creemos realmente que muchos de los problemas gastrointestinales, y no solamente gastrointestinales, sino de salud en general, pudieran solucionarse mucho antes de que las complicaciones lleguen a darse, ¿no? Excelente. Pues por eso comentaba yo que hay una coincidencia, porque nosotros es justamente lo que estamos promoviendo, el que se anticipe y no que sigamos con esta medicina reactiva, ¿no? Bueno, para entender esto y que el costo no sea una excusa de no ir a la consulta con el gastroenterólogo, o en este caso el cirujano gastro, les comento que tenemos las primeras 2 consultas al 50%. Llámenos, e inclusive si nos están viendo en repetición, de todos modos llámenos porque vamos a tener estas consultas al 50%. Las primeras 2, doctor, con estas 2 consultas al inicio, ¿tú consideras que ya se podría tener ya un indicio hacia el paciente? Decir, bueno, usted tiene este problema, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, la consulta inicial siempre en la entrevista, que nos da gran parte de la información para llegar a un diagnóstico, vamos a orientarnos hacia qué tipo de estudios hacer. Claro. No el hecho de ir a la consulta del cirujano quiere decir que vas a terminar en el quirófano. Ah, qué importante que comentes eso. Es el hecho, por ejemplo, en la parte común que en mi especialidad respecta, el hecho de tener piedras en la vesícula biliar en un ultrasonido no quiere decir que el paciente necesite una cirugía. Claro. Es importante entonces en la consulta inicial saber cuáles son las dudas que tiene el paciente, cuáles son sus molestias. Y las alternativas, ¿no? Las alternativas que tiene, incluso la expectativa que tiene del manejo, ver qué estudios tiene ya, porque tampoco es necesario volver a hacer estudios nuevos. Si ya tiene algún estudio, se puede utilizar. Eso es importante. Se puede en determinado momento ya orientar a un estudio más específico, que en la segunda visita ya le podemos decir, este es el diagnóstico que nosotros consideramos que tienes y estas son las opciones de tratamiento. Correctísimo. Eso me parece bastante bien porque yo creo que hay que prevenir antes de lamentar. Y bueno, para conocer, y creo que es muy importante el saber cómo funciona nuestro tracto digestivo, nuestro aparato digestivo. ¿Por qué no nos comentan cómo el bolo alimenticio lleva un proceso y cómo está conformado lo que es anatómica y fisiológicamente el sistema digestivo, doctor Ortiz? Gracias. Sí, mira, básicamente tenemos que recordar algo, ¿no? Tener algo en la mente, es la digestión comienza en la cabeza. Así de fácil. Muchas de las ocasiones pensamos que la digestión comienza cuando los alimentos caen al estómago y empezamos a tratar de triturarlos y de desdoblarlos, ¿no? Pero realmente desde uno percibir el aroma de los alimentos, desde uno ver los alimentos como tal o incluso pensar en ellos, empezamos a liberar hormonas que van a preparar nuestro organismo para la absorción de los alimentos. El objetivo de la digestión es pues llevar al cuerpo los nutrientes necesarios para seguir adelante, ¿no? Para vivir. Correcto. Y entonces tenemos que a la hora de que nosotros empezamos a preparar un estómago,
con ácidos, empezamos a preparar un cuerpo con hormonas, estamos ya iniciando la digestión como tal, ¿no? Exacto. Es muy importante desde ahí conocerlo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que una persona joven con un tracto gastrointestinal presumiblemente íntegro se desempeñe igual que una persona de cierta edad avanzada, en el cual Claro. ya su cuerpo está más con menos recursos, ¿no? Por supuesto. Y luego entonces tenemos los desayunos de los domingos con la familia, en donde queremos que el niño coma igual que una persona de 30 años, presumiblemente sana, También. y luego queremos que la abuelita o la bisabuelita, y ahorita como Todos coman igual, la sobrevida, ¿no? exactamente, Sí. queremos que coma igual, y luego Claro. decimos, es que mi hijo está enfermo, o es que la abuela está enferma. Es No. imposible, ¿no? Tenemos Qué que conocer qué interesante, está ¿no? pasando. Claro, y esto es algo muy complejo, la digestión es todo un proceso que ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, les comento que ahorita más adelante vamos a ver justamente cómo va ese bolo alimenticio a través de lo que es el tracto digestivo. Quédense con nosotros, tenemos la promoción, llame a partir de este momento, van a aparecer los teléfonos o el teléfono en pantalla. ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. En el Hotel Friendly, por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. En plena época de verano, yo la verdad les recomiendo mucho el Hotel Friendly, nos está apoyando mucho con muy buenos costos, pero independientemente de esto, sin bajar la calidad ni tampoco ese ambiente amigable que tiene el Hotel Friendly Puerto Vallarta. Ahorita Puerto Vallarta la verdad está precioso, están desarrollando muchísimas actividades, así que hay que aprovechar ese destino turístico. En los 20 estados de la República que nos ven están invitadísimos. Digan que lo vieron en Acontecer Médico y van a atender buenas promociones, buena atención y sobre todo un ambiente muy, muy agradable. Así que visítenos en Puerto Vallarta con el Hotel Friendly Vallarta. La verdad, se lo recomendamos bastante y ahorita en esta época, pues qué mejor de ir con toda la familia a darse una buena relajada, que inclusive hablando de problemas gastrointestinales, pues el estrés, ahorita vamos a ver que es una de las principales causas. También que ocasiona enfermedades de lo que es el sistema o aparato digestivo. Bueno, pues estábamos hablando de la digestión, todos pensamos que ya comimos, ya estuvo, no, se empieza, como decía el doctor Ortiz, desde el principio, desde que nos llega ese olorcito a sopa, caldito, pozole, qué sé yo, en ese momento ya empieza a haber secreciones de ácidos, secreciones que empiezan ya a preparar todo lo que es el proceso de la digestión. Ahí es donde nos quedamos y me gustaría que me pusieran por ahí los esquemas, doctor. Doctor, si nos puedes comentar así brevemente todos los que participan dentro de esta digestión. O sea, desde el punto que agarramos un pedazo de carne, un pedazo de X, nos lo llevamos a la boca y ahí inicia la digestión. Es correcto, sí. Tenemos el acceso a los alimentos o a la comida. Y luego entonces al ponerlo en la boca tiene una función muy importante, ¿no? La dentadura, la masticación como tal. Les comentaba yo prepararse para una digestión, la misma saliva que se secreta. Quien no ha salivado cuando pasa por algún lugar que huele bastante agradable los alimentos. El famoso que se te hace agua a la boca, ¿no? Se te hace agua a la boca, precisamente. La saliva es muy importante, ¿no? La boca como tal tritura los alimentos y los pone en un estado óptimo para ser transportados hacia el esófago, ¿no? Exacto. Una buena masticación obliga a que un transporte sea mucho mejor en el esófago, siempre y cuando no tengamos problemas en nuestra dentadura o no tengamos problemas en nuestra cavidad oral, ¿no? Todo importa. Así es, la saliva empieza ya a hacer su trabajo como tal, a tratar de desdoblar algunos azúcares principalmente, algunas sustancias, y luego entonces vertimos ese bolo o ese alimento de la boca hacia el esófago,
Y el esófago no tiene otra función más que transportar los alimentos de la boca hacia el estómago. Claro. Realmente no tiene ninguna otra función como tal, solamente conectar. Luego entonces en el estómago quizás esos alimentos que se trituraron y están en una condición óptima para ser transportados por el esófago, llegan al estómago, el cual se encarga como de administrar la entrada hacia el intestino, ¿no? Claro, ahí estamos viendo, bueno, como ya, digamos, vamos allí en el estómago. Aquí en este caso, bueno, participa el hígado, empieza la cuestión del desdoblamiento de diferentes proteínas, vitaminas, grasas, ¿no? Principalmente, sí. El objetivo del estómago es, de alguna forma, recibir una gran cantidad de alimentos y administrarlos, ¿no? La parte más pegada hacia el esófago se distiende en el entendido de que pudiera formar un pequeño reservorio y luego comenzar a mandar de manera ordenada hacia la parte de la salida, hacia la parte distal, pequeñas cantidades que alcancen cierto diámetro para que sean vertidas hacia el intestino delgado, ¿no? Por supuesto. Me gustaría hacer ahí un alto en el camino, imaginándonos que nosotros vamos ahí pegados al bolo alimenticio. Bueno, nada más hasta una parte, después yo ya no, pero bueno. Nada más la primera parte. Pero, por ejemplo, aquí, doctor, en el caso, algo que es tan frecuente, de que se acuesta la persona y, bueno, hasta por la nariz sale el alimento y el pozole y el mole y es una quemazón y, bueno, parece, bueno, hasta se puede uno ahogar, una tos así. Bueno, ¿qué sucede ahí? Así como lo dice el doctor Ortiz, la función del esófago, el transporte del alimento de la boca al estómago. Pero una de las funciones que tiene es propulsarlo, tiene un motor muscular muy importante y la unión entre el esófago y el estómago forma una válvula. Lo ideal es de que no haya un reflujo del alimento del estómago hacia el esófago, un retorno, que no se regrese la comida. Claro. Porque una vez que llega al estómago, se convierte o llega a un medio ácido y el esófago no está preparado para recibir ácido. Cuando, así como lo menciona Ricardo, una comida intensa, una comida copiosa, y nos vamos a acostar a ver la tele, entonces ahí sufre o a dormir. Entonces llega la situación clínica de que es las famosas agruras, pirosis, y eso nos habla de que puede haber una disfunción de esa válvula. Correcto. Esa válvula no está funcionando de manera adecuada y está permitiendo que regrese la comida ácida al esófago. Es cuando tenemos los síntomas. Entonces, de alguna forma, doctor Ortiz, cuando se regresa, esa sensación de quemazón, de que se parece uno que se va a ahogar, pero además de eso es un dolor en el pecho que inclusive a veces se confunde con un infarto. ¿Esto se deriva por qué situación? Principalmente porque se rompe el equilibrio entre lo que vierte el esófago hacia el estómago y lo que se regresa. En condiciones normales, en todas las personas, el reflujo existe, ¿no? Bien o mal, a la hora de que el alimento va pasando, tiene que haber una coordinación entre la deglución y el paso hacia el estómago, ¿no? Más o menos 8 a 12 segundos después de que uno deglute, el esfínter se relaja de manera transitoria. La válvula que comentaba el doctor Muñoz, en el entendido de que vierta su contenido, pero así también se vuelve a contraer. El problema del reflujo o el problema de las agruras a las que haces referencia, Ricardo, viene cuando esta válvula permanece abierta más tiempo o cuando al momento de que permanece abierta la presión que está dentro del estómago supera la del esófago y vierte su contenido en cantidades alarmantes, ¿no? Y ahí entonces que el reflujo pudiera ser transitorio bajo ciertas condiciones o que el reflujo pudiera perpetuarse bajo ciertas condiciones. Claro. Lo que sucede es eso, ¿no? Se rompe el equilibrio y lo que está en el estómago, que en la mayoría de las ocasiones no es óptimo para el esófago, lastima. ¿Alguna diferencia que pudiera haber, doctor, entre lo que es una regurgitación y reflujo? La regurgitación y el reflujo son prácticamente lo mismo, sinónimos. Ya cuestiones técnicas más delicadas, el regreso de alimentos no digeridos puede ser lo que distingue alguna, pero finalmente para fines prácticos igual va a irritar, igual va a arder, ¿no? Veíamos, por ejemplo, ahí hasta esa como fuego ahí en el pecho y es que así se siente, ¿no? Entonces, siguiendo nuestro camino, ¿no? En este caso llegamos pues a lo que es el estómago. En la cuestión del estómago, bueno, hemos hablado mucho de que el ácido, el estrés, el cigarro, por ejemplo, incrementa mucho la cantidad de ácido. Se ha hablado de que la mucosa o lo que reviste al estómago a veces es muy débil.
Aquí en esta situación, ¿cómo poder, yo como paciente, cómo poder saber si mi moco es adecuado, si mi protección de la mucosa en el estómago es bueno o no? Es un poco difícil una pregunta como paciente en la vida diaria, ¿no? Lo que comentaba yo hace rato, si de repente te estás preparando para una comida, entonces encontramos un principal problema aquí, ¿no? Tienes un desequilibrio entre la producción de ácido y la producción de ciertas hormonas. Exacto. Que van a llevar a cabo un desdoblamiento o una minimización de los alimentos, ¿no? Si tú no viertes esos alimentos, si tú no viertes un contenido a ese estómago, entonces ese estómago va a comenzar a tener un desgaste de la mucosa y del moco que existe ahí como tal, ¿no? Caso clásico del que no desayuna, a veces no come, pero le avienta su cafecito y su cigarro. Quizás la mejor forma de saber es esa, ¿no? Yo siento hambre, yo tengo saliva, tengo necesidad de ingerir alimentos, pero no lo como y luego entonces tengo la molestia abdominal, ¿no? Sí, exacto. Eso pudiera ser yo creo que el mejor traductor clínico, ¿no? Ajá, ok. Fuera de eso, haciendo estudios invasivos quizás, pero, claro. pero eso es un muy buen ejemplo, ¿no? De repente la transgresión de los alimentos, ¿no? Por supuesto. Yo sé que me tengo que levantar a cierta hora y llevar cierto comportamiento para hacer mis actividades, y en el trans me llega el aroma de los alimentos, pero no lo hago. Y más tarde empiezo con el famoso ardor. Digamos que se pone a trabajar todo el sistema, empieza a ver secreciones, pero no llega a nada. Entonces empieza, digamos, a digerir el mismo estómago, por llamarle de alguna manera, ¿no, doctor? Sí, es el tema aquí ya relacionado con enfermedad ulcerosa. Ok. Que sí, el desequilibrio que hay entre los factores que protegen al estómago con los que están tratando de agredirlo. Claro. El ácido clorhídrico contra el moco que lo protege, y si le agregamos nosotros alimentos. Bueno, de hecho, las únicas dos sustancias que sí está demostrado que nos pueden condicionar una úlcera son tabaco y alcohol. El café no, el chile no necesariamente. Más bien, aquí el chile lo que funciona es, como te enchilas la boca, te vas a enchilar la úlcera o la gastritis. Claro, entonces hasta va a generar moco protector. Oye, qué interesante. Vamos al corte, doctor. Eso me late, ¿no? Porque a veces hay una confusión y medio... Entonces quiere decir que es más bien un mito. Pero qué curioso, dice, no, quite los irritantes. Quitan las salsas picantes, pero nunca quitan ni el alcohol ni el cigarro. Mira qué caray, ¿no? Sí. Bueno, vamos al corte y vamos a regresar. Vamos a seguir ahorita el recorrido del bolo alimenticio y a ver con qué más nos encontramos. Quédense con nosotros. Está bien, ¿no? ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. Bueno, estábamos viendo que la cuestión del estrés es muy importante. Bueno, cuando nosotros vamos a relajarnos, por supuesto que también los niveles de ácido bajan. Entonces, es muy importante darse siempre el tiempo. Y esto es un mensaje para todo mundo, incluyendo los profesionales de la salud, que muy pocas veces lo piensan. Es bien importante también el relajarse. Y bueno, nuevamente les repito que si van a Puerto Vallarta y decídanse ir a Puerto Vallarta, lleguen al Hotel Friendly. Hay una gran ventaja con el Hotel Friendly, que está pegadísima a lo que es la ciudad de Puerto Vallarta. Entonces no tienen que salir a carretera, etcétera. Está a un paso del centro, entonces perfectamente pueden estar hasta deambulando, hasta pies pueden ir ahí, y es muy agradable llegar ahí hasta el malecón. Y además les sirve de ejercicio. Entonces, Friendly Vallarta, les aseguro que va a ser una experiencia vacacional para ustedes y su familia inolvidable. Así que bueno, aprovechen lo que
les están ofreciendo solo por el hecho de que digan de que pertenecen a Acontecer Médico. Y claro que pertenecen a Acontecer Médico porque nos ven todos los jueves. Y si no nos ven y si es la primera vez que vienen, pues también, ¿no, doctor? Así es. Lo estábamos comentando y les agradecemos de veras el apoyo. Siempre nos encanta que nuestros invitados apoyen ante el auditorio. La situación del dinero, créanme que no es una justificación de no ir con el gastro, no ir con el cirujano, con el doctor Muñoz o con el doctor Ortiz. Nos están dando durante todo el mes de julio y durante todo el mes de agosto, todos los que llamen nos pueden llamar a nosotros y les podemos pasar la lista de los pacientes, inclusive si se les hace más fácil. Nos llaman a nosotros, les damos los datos al doctor y pueden tener las primeras 2 consultas que requieran de evaluación al 50%, con el 50% de descuento, y estoy seguro, doctor, que si alguno requiere una endoscopía o algún tipo de cirugía, bueno, que también van a tener un costo preferencial. Por supuesto. Sí, excelente. Claro. Bueno, entonces el apoyo está dado, simplemente falta la voluntad de que acudamos al médico, y es parte del tema que estamos nosotros manejando. Pensando que el bolo alimenticio ya llegó, ya pasó. El hígado tiene también alguna secreción. ¿Qué función tiene el hígado, el páncreas, doctor Ortiz? Ok, principalmente la función es la de secretar material biliar. Muchas personas piensan que la bilis se secreta en la vesícula biliar. Sí, claro, no, claro, pero realmente se secreta desde el hígado, ¿no? La vesícula biliar es un reservorio nada más. Claro. Así como comentaba yo, el estómago de manera administrativa vierte los alimentos hacia el duodeno con cierto orden, luego entonces la vesícula biliar va a vertir el material biliar o la bilis hacia el duodeno en un equilibrio o en una sincronía cuando vaya pasando el alimento para tratar de emulsificar algunas grasas, ¿no? Así correcto. También el páncreas con sus enzimas, principalmente para desdoblar proteínas y tratar de que los alimentos que en un principio venían desde el exterior enteros van siendo desdoblados, triturados o macerados o desbaratados a un punto en el cual el intestino, exacto, que es un órgano muy largo, pueda meterlos a la circulación. El objetivo es que los alimentos como tal, lo que vaya a servir para nutrir al paciente, a las personas, se absorban en el intestino bajo ciertas circunstancias, ¿no? Claro, que ya vaya preparado. Exactamente. No es posible que un pedazo de pan llegue al intestino y se meta hacia la sangre, ¿no? Lleva cierto procedimiento. De ahí pues que gran parte de los alimentos necesiten, si no es que todos, este proceso, ¿no? Llega al intestino, se absorben bajo ciertas sustancias, hay ciertos azúcares, hay ciertas proteínas que por su tamaño no pueden ser incorporadas a la circulación, y entonces el páncreas, la vesícula biliar y todo lo que estábamos hablando se encargan de llevarlos a una molécula más pequeña y luego entonces absorberse. ¿Y hacia dónde se absorben? Toda la circulación del intestino, toda la circulación de la absorción vaya y desemboca al hígado. Claro. Que es como la máquina que el laboratorio que se encarga de procesar los alimentos y hacer las proteínas y luego entonces desintoxicar o limpiar, ¿no? Claro. De ciertas sustancias. Excelente. Doctor Muñoz, yo creo que aquí también cabría decir el punto de cómo la automedicación, inclusive el hecho de ir y tragarse algún tipo de medicamento, o que no es de buena calidad, o que no tiene la pureza, o que simplemente no sabemos qué efectos secundarios pueda tener, por supuesto que también afecta al hígado, o sea, igual el hígado va a actuar y lo puede dañar, ¿no, doctor? Sí, por supuesto. En este tema, aquí lo que mencionó el doctor Ortiz del paso de los alimentos por el duodeno y la función de la bilis, una peculiaridad que tiene la vesícula es la de quitar la mayor cantidad de agua a la bilis que produce el hígado, digamos que la concentra. Ajá. Entonces, en ese fenómeno de concentrar la bilis se producen piedras. De 100 personas que tú ves en la calle, hasta 90 pueden traer piedras. Pero no quiere decir que esas 90 tengan problemas en su vesícula. Okay. De esas 90, solamente 10 son las que realmente tienen un problema para recibir atención médica. Es ahí cuando viene el asunto de que a una persona le hacen un ultrasonido, se encuentran las piedras en la vesícula de manera incidental y ya quieren llevar al paciente al quirófano. No necesariamente. Claro. Aquí el fenómeno de la formación de litos, bueno, es una condición que se puede pensar como normal del ser humano. En la formación de piedras. En la formación de piedras. Nos dan problema, nuevamente, las comidas copiosas,
nos van a hacer que la vesícula funcione de una manera un poco más violenta, por decirlo así, y empiecen a lastimar. Claro. Lo que tú mencionabas de los medicamentos, hay muchos medicamentos que van a favorecer esa formación de piedras, que es la parte entonces que, y lo que mencionabas también de la automedicación, es típico, es un hallazgo, ¿qué te puedo decir?, universal en las instituciones públicas, de personas que van con su médico familiar una vez, 2 veces, 3 veces, tienen 3 años yendo y el médico familiar les dice que tienen colitis o gastritis. Y hasta ahí llega. Hasta que llegan después de unos cuantos meses con el cirujano, ultrasonido, piedras, cirugía de vesícula, y lo que tenía no era ni colitis ni gastritis. Ah, caray. Los síntomas o el dolor no era de colitis, era de una enfermedad de la vesícula. Por supuesto. Esa es la importancia de ir. Los médicos de primer contacto son un pilar fundamental de la medicina, pero también merece mucho la atención acudir con el especialista. Claro que sí. Dar una segunda opinión. Y yo creo que aquí es muy importante, nosotros hablamos mucho y lo hemos platicado en todas las enfermedades, y esa es una de las intenciones de nuestros programas, le llamamos empoderar al paciente, el que nosotros tengamos más conocimiento como personas, como pacientes, que en ese momento podamos tener mucho más marco de referencia para poder tomar una buena decisión. ¿Dejo que me operen, dejo que me quiten la vesícula o no? Bueno, esa es parte de la educación que nosotros estamos buscando ofrecer a través de nuestros programas. Y yo creo que también el conocer los signos y los síntomas, doctor, eso es parte de empoderar a un paciente, porque es decir, a ver, lo que me están diciendo no va, si yo tengo el dolor acá, ¿por qué me están diciendo que van a quitar la vesícula, no? Entonces aquí pasaríamos, por ejemplo, a la parte del colon, donde yo ahí ya no le sigo el camino, yo ahí me quedo, pero bueno, ya que el bolo alimenticio siga, yo ahí me quedo, ¿no? Pero bueno, pasa al colon, ya se digirió el bolo alimenticio, ¿qué sucede en el colon? Ok, si entendemos que los alimentos que consumimos tienen que desdoblarse, tienen que ser óptimos para ser absorbidos, hay que tomar mucho en consideración que quizás lo que consumimos no tenemos ni idea de la cantidad de líquido que se vierte en el intestino delgado, ¿no? Tiene que emulsificarse, tiene que volverse líquido y empezar a absorber. Son litros y litros y litros. En ese punto, ¿es importante el agua o luego hay la idea de que si tomo mucho agua a lo mejor se va a reblandecer las heces y entonces voy a tener diarrea, o si no tomo mucha agua voy a estar estreñido? ¿Sí hay una verdad en eso? Sí, claro que sí. Entre más agua se consuma en la dieta y durante el día, luego entonces tus heces pudieran ser un poco más blanditas. Obviamente no obedece solamente a eso, ¿no? Vamos a pensar que el mismo intestino vierte al colon. Vamos a hablar del intestino delgado para que el público nos entienda. Sí, el intestino delgado se encarga de que lo que viene de la boca, del estómago, se vuelva muy líquido, se vuelve una solución fácilmente absorbible, como si nosotros vertiéramos agua sobre una gasa, ¿no? Vamos a pensar que el colon va a tratar de reabsorber todo el líquido que el intestino delgado se encargó de vertir. ¿Sí? En el entendido de que lo que llegue al colon va a ser ya muy pocamente absorbible o muy pocamente útil. La función del intestino delgado es esa, ¿no? Absorber vitaminas, minerales, nutrientes principalmente. Y la función del intestino grueso o del colon, como lo entendemos ahorita nosotros, es deshidratar ese material para formar un material fecal en el cual sea óptimo para su evacuación. La mayoría de las ocasiones, y luego me vas a preguntar ahorita, ¿cómo sabemos? La mayoría de las ocasiones entendemos como 200 gramos diarios lo óptimo, ¿no? Pues ahorita más o menos calculamos eso, que no es muy adecuado el asunto, pero bueno, vamos al corte y ahorita vamos a ver cuántos son 200 miligramos de eso que dice el doctor. Gramos. ¿Gramos? Ah, gramos. Que la canción. ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación.
por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. Bueno, pues en este programa, la verdad, nos da mucho gusto que podamos estar transmitiendo esta información en el sentido de que mientras más conozcamos cómo funciona nuestro sistema y aparato digestivo, cómo funciona cada uno de los órganos, también probablemente vamos a aprender a quererlos, a cuidarlos y saber cómo el alcohol, cómo el cigarro, cómo algún tipo de alimentación, obesidad, etcétera, cómo complica. Vamos a entrar al punto de cómo podemos tratar o cómo pueden tratar los especialistas estas enfermedades. Pero antes de entrar a lo que es el tratamiento, doctor Ortiz, terminando ya con ese recorrido, que yo ya ahí lo dejo, te dejo con el bolo alimenticio que sigue comentábamos que una vez que se vierte el contenido del intestino delgado, en el entendido de que ya se absorbieron la mayoría de los nutrientes, las vitaminas y todo lo que el cuerpo va a necesitar de esa comida que gracias a Dios dimos, luego entonces el trabajo del intestino grueso o del colon es deshidratar ese material, ¿no? Claro. El agua que se vierte para hacer esa sustancia en el intestino delgado tiene que recuperarse. Algo muy similar a lo que sucede con los riñones, que ya en un programa anterior lo habías comentado con otras personas, se concentran esas heces, ¿no? Y el objetivo es tratar de eliminar únicamente lo que sea eliminable. Claro, ok. Esa materia fecal que no va a funcionar, ¿no? Que ya no sirve para nada, y que obtuvimos lo necesario para seguir adelante, para vivir. Correcto. El colon lo que hace es eso. La pregunta que me hacías con respecto a mayor agua, heces más blanditas, la mayoría de las ocasiones sí, siempre ayuda. Y cuando, sí ayuda bastante, por supuesto, porque no va a ser lo mismo que el cuerpo esté deshidratado y te esté exigiendo más cantidad de agua y que el colon la reabsorba, a que esté bien hidratado y te pida lo necesario, ¿no? Okay. Esa materia fecal transita por el colon, conforme va llegando hacia la parte más distal, que se llama ano, se va haciendo más concentrada y más dura en comparación a cómo sale del intestino delgado, ¿no? Claro, pues llega al recto. Llega al recto y luego entonces el recto tiene ciertos receptores que le avisan al cerebro. ¿Sabes qué, cerebro? Aquí está ocupado, necesito que te relajes y que avientes lo que ya no sirve, ¿no? Y ahí que termina expulses. la digestión. De alguna forma sí. De alguna manera. De alguna forma sí. Hablando de las enfermedades, doctor, a mí me llama mucho la atención cómo ahora con la cirugía laparoscópica es algo tan sencillo de tratarse. Por ejemplo, hablábamos al principio de la esofagitis, ¿no? En el caso de la esofagitis, por decir algo, si el problema en sí es caries, obviamente que no hay varices, ¿no? Otro tipo de cosas, si el problema es el caries, esa válvula entre esófago y estómago, se puede ser por un problema de las famosas hernias. ¿Todas se deben operar? ¿Cuándo se deben operar? ¿Ayuda en este caso a hacerse esa cirugía para evitar ese reflujo? ¿En todos los casos se aplica? ¿Cuál es el criterio? Aquí es muy importante tanto para el paciente saber que le diga a su médico cuáles son los síntomas. Bueno, es más importante que el médico le pueda preguntar de manera ordenada y dirigir los estudios, porque como la válvula que vamos a reconstruir, en el caso de que esta ya no funcione de manera correcta, va a hacer las veces ahora de un embudo. Entonces, a lo que voy es de que si tenemos un estómago que no continúa con el paso de los alimentos de manera adecuada y que se quedan estancados, cerrarlo por arriba y cerrarlo por abajo, entonces es una condena al fracaso. Por supuesto. Por eso es muy importante que el paciente sea bien seleccionado. Correcto. Esto quiere decir, son por lo menos 3 estudios los que se recomienda hacer de rutina, que uno es un estudio que se llama esofagograma, se toma una radiografía que nos pinta el esófago, nos dice cómo está funcionando. Correcto. Otro estudio que nos mide el tiempo que está el ácido en el esófago. Y así nosotros obtenemos un índice para saber si realmente la cirugía le va a beneficiar. Correcto. Y otro es para medir la fuerza que tiene el esófago. Porque si tenemos un esófago que no tiene fuerza, no va a poder vencer entonces ese embudo. Okay. Esa es la parte muy, muy delicada. ¿Te refieres en cuanto a fuerza al peristaltismo, al movimiento que tiene el esófago? Sí, el esófago, como lo mencionamos al principio, es propulsar el alimento. Claro. Y ejerce una función, lo va arrojando hacia el estómago, pero si no tiene fuerza,
Claro. y va a llegar a un obstáculo, pues se va a quedar estancado. Entonces, sí procede en este caso cuando hay un reflujo muy acentuado por la noche y eso, o en este caso puede ser con una dieta o lo que se recomienda, no chocolate, no café, o sea, ¿qué es lo que va al paciente a ayudarle de inmediato? Ok, de primera instancia sí necesitamos modificar el estilo de vida, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas. Desde no cenar tan tarde, desde no cenar tan copioso, en el entendido de que la mayoría de las personas dormimos durante la noche, ¿no? Habrá casos especiales quienes trabajan por la noche que duermen por la mañana y digo, se los comento porque alguien me va a decir, oye doctor, yo trabajo por la noche, ¿a qué hora ceno? Me voy a entender. Pero bueno, necesitamos individualizar al paciente, ¿no? La mayoría de las ocasiones buscamos un objetivo. El objetivo para el paciente es que le quites los síntomas. El paciente no entiende hasta cierto punto qué tan peligroso o qué tan riesgoso puede ser vivir con reflujo. De ahí entonces que considere normal que los últimos 20 años, después de que cambió su ritmo de vida, en el entendido de que se casó, se hizo sedentarista, acude a otras actividades, empezó a experimentar reflujo, ¿no? Él dice, pues es normal, o es algo que sucede a la mayoría de las personas, ¿no? Pero lo que no sabe es que con el tiempo tan prolongado de exposición anormal al contenido del estómago, ese esófago, le va a cambiar las células y le va a ocasionar un problema más serio. Correcto. Entonces, el mayor riesgo es el paciente que no tiene síntomas. El mayor riesgo es el paciente que de repente te dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo deglutir, ya no puedo pasar, o se me atoran los alimentos. De ahí en fuera, los pacientes experimentan síntomas, entonces hay que quitar los síntomas, ¿no? Hay que decirle al paciente, vas a vivir sin reflujo, o vas a vivir sin sentir el reflujo, pero también te voy a ayudar a que tu enfermedad no progrese hacia algo irreversible. Claro. Exactamente, las palabras cáncer a veces llaman mucho la atención, pero el paciente tiene que saberlo, ¿no? Entonces, modificamos el estilo de vida, damos tratamiento, pero también entonces tenemos un paciente joven que lo vamos a condenar a tomar medicamento 40 años. Es cierto. Realmente eso no es una opción, ¿no? Porque el paciente te dice, ¿sabes qué? Yo tengo 28 años de edad, tengo reflujo, ¿me opero o no me opero? Los exámenes que dijo el doctor Francisco son muy válidos, de ahí que luego los pacientes no solamente con una endoscopía queramos arreglar todo, ¿no? Tú sacas un índice, tienes la evidencia en donde le demuestras al paciente que le va a ir mejor si lo sometes a un procedimiento o le va a ir mejor si lo tienes con medicamentos. Si tú tienes un paciente que tiene muchos síntomas, que se levanta en la madrugada diario, que no puede dormir, que hace apnea del sueño, que está enfermo de las anginas cada fin de semana, porque cada fin de semana fuma y se va a la copa, no vas a operar a ese paciente, ¿me doy a entender? A ese paciente le vas a enseñar lo que está pasando. Primero cambiar sus Exactamente, porque ese paciente viene enfermo de lo que él cree que está enfermo. Exacto. Sí, tienes que enseñarle que no es así. No, pues está interesante. Y bueno, yo les quiero recordar que durante el mes de julio y el mes de agosto, aquí estos dos especialistas que tenemos aquí nos están ofreciendo que cualquier persona que le interese, que tenga alguno de los trastornos que hemos estado platicando y desarrollando, nos pueden llamar y nosotros les vamos a pasar una lista de todos los que quieran tener estas dos consultas al 50% con el descuento. De esto la intención es que si requieren de algo más de estudios, de lo que se ha estado platicando, también van a tener algún tipo de descuento. Estudios que en un momento dado requieran en otro lado, llámenos porque también estamos haciendo alianzas con otras áreas donde van a tener también una menor inversión, pero vaya que es una inversión en el sentido de que no se atoren porque no haya dinero, sino que básicamente el punto es de que su salud no tiene precio. Doctor, hablando de la vesícula entonces, ya vimos que la cuestión de reflujo está, si se debe o no se debe quitar la vesícula. Es algo que la cirugía laparoscópica lo está haciendo mucho más viable, pero a lo mejor se está haciendo hasta rutinario quitar la vesícula. Sí, es como mencionábamos, la cantidad de personas que tienen piedras en la vesícula sin tener síntomas y que no son candidatos o que una cirugía no les va a quitar sus molestias. Ok. Y en el tema de la prevención, esa es la parte en la que nosotros nos enfocamos, de que eso que tú mencionaste hace unos momentos de la inversión, dejamos la salud al final porque no nos da ningún problema. Tenemos una molestia que nos da una vez a cada mes y la dejamos por ahí abandonada, pero luego vamos al hospital cuando ya tenemos la vesícula inflamada de manera aguda
o no nada más la vesícula, sino que ya tenemos una enfermedad como pancreatitis, por ejemplo. Wow. Y todo eso nos puede derivar de la presencia de piedras en la vesícula. Correcto. Entonces, ahí es donde entra nuestra propuesta. No es lo mismo operar a un paciente de manera programada y no vayamos a operar. Antes de operar, pensar en el tema de atender a un paciente. Claro. No es lo mismo atender a un paciente cuando él escoge la fecha de su cita, escoge el horario de su cita, quiero ir fin de semana, me programo, a que a las 3 de la mañana llegue al hospital con un dolor insoportable, que no se den cuenta que tiene pancreatitis, por ejemplo, que sea tratado de manera subóptima. Y ahí sí le va a salir una lana. Y de ahí, exactamente, Vaya que sí. va a desencadenar en una serie de complicaciones para la persona y sobre todo el tema de la inversión. Ya dejó de ser inversión, ya se convierte en un gasto oneroso y que sí te deja temblando cualquier cartera. Definitivamente, ¿no? Y bueno, estamos hablando entonces que lo que es la consultoría médica en trastornos digestivos es tal cual eso. O sea, en el caso de digestión, que se me hace muy interesante el nombre, bueno, está muy relacionado, pero qué padre el hecho de que, por ejemplo, no nada más decir, lo que usted tiene es lodo en la vesícula y le vamos a quitar esto. Tiene esto y vamos, todo hay que quitarlo, ¿no? Entonces sí hay tratamientos previos, hay chance de, digamos, de mantener, podríamos decir, un criterio establecido, segmentado, decir, bueno, no te puedo llevar de aquí hasta la cirugía, sino que si hay otras áreas que se pueden tratar, como es el hábito, como es esto que hemos manejado, pues obviamente habría que atacarlos, ¿no? Así es. Mira, algo muy interesante con respecto del tratamiento que hemos venido manejando y que muchos lo hacen y es válido es explicarle al paciente su enfermedad. Yo creo que la mejor forma de tratamiento y el mayor éxito que hemos tenido, creo yo, en nuestros tratamientos es que el paciente conozca su enfermedad. Claro. Porque muchas de las ocasiones, modificando esos patrones en su estilo de vida, pudiera su enfermedad ser más leve o más llevadera, ¿no? Ya se acabó, a mi punto de vista, el hecho de decir, yo soy el especialista, yo sé lo que tienes, no te voy a decir nada, te voy a dar un par de pastillas mágicas y 2, 3 pasos y te vas a curar. No, porque realmente al paciente tiene un mejor pronóstico a largo plazo si tú le explicas, ¿no? Claro. No tiene ningún sentido que le digas, es un trastorno gastrointestinal funcional, que vas a tomar medicamento antidepresivo durante 12 semanas, pero punto. Cierto, y además, por ejemplo, estamos viendo la imagen de una endoscopía, que de alguna forma también, qué buena forma de poder tener un buen acercamiento e interiorizarse directamente para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces eso también es una maravilla, contar con tecnología médica de vanguardia y que de alguna forma, por el puro miedo nada más, de que cómo me van a introducir algo hasta el esófago y voy a vomitar y todo. Si nos dices brevemente, doctor, porque ya estamos en la recta final del programa, ¿cómo se hace una endoscopia? ¿Cómo se prepara el paciente? Sí, claro, mira, la endoscopía es un estudio diagnóstico y terapéutico. La mayoría de las ocasiones se hacen diagnósticas porque se tiene mucha seguridad al trabajar con ella, ¿no? El paciente tiene miedo por lo que le han contado, por cómo le ha ido a otras personas, pero es un procedimiento muy seguro, es un procedimiento que la mayoría de las ocasiones se realiza con el paciente sedado o dormido, exacto, para que tenga las menos molestias y que da mucha información. Excelente. Doctor, pues ya para despedir el programa, doctor Muñoz, ¿algo que quieras ya dejar como un mensaje final? Bien, que no todas las personas que tienen síntomas en su aparato digestivo tienen por qué ser llevadas o a una cirugía o a una endoscopia. Excelente. Antes de eso tenemos todo el armamento que estamos nosotros usando, que es la prevención. Totalmente. Ver a los pacientes, orientarlos, llevarlos con el equipo multidisciplinario, nutrición, sobre todo, que es un pilar muy importante con nosotros, pero no el hecho de que vengan con nosotros van a terminar en el quirófano. Por supuesto. Bien, doctor, último mensaje ya para despedir el programa. Pues nada más los invitamos a que conozcan su enfermedad. Exacto. Esa es la verdad. Y a todos los médicos, incluyendo, bueno, felicitarlos a ustedes, pero todos explíquenle al paciente, llévenlo de la mano y ustedes como pacientes están pagando una consulta, pregunten y que les den respuestas. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes. Dentro de 8 días estaremos con otro tema igual o más interesante que el de hoy, así que los esperamos dentro de 8 días. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.